Dios le bendiga, amados hermanos, amigos, familiares, en esta preciosa tarde. Venimos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a dar un tiempo mientras las personas comienzan a conectarse, mientras escuchamos esta hermosa alabanza de nuestro hermano salmista Samuel Hernández, donde él canta: Dios tiene el control y la dirección de nuestras vidas. Así que voy a empezar a saludar a las personas que se están conectando con nosotros. Saludo a nuestra hermana Nancy Hermosillo, saludo a la Iglesia Centro Mundial de Alabanza, saludos. Saludos a Antonio Peña. Aquí la persona que tiene bajo nombre La Niña de Tus Ojos, Katy Santos, saludo. A mi hermano en California, Luis Quiñones, saludo Luis, que te bendiga. A Cristi, saludo a cada uno de ustedes, a mi hija Shailene Quiñones, a mi esposa Sheila Quiñones. Mientras escuchamos esta canción hermosa de Samuel Hernández, vamos a dar unos minutos para que las personas puedan conectarse con nosotros aquí en nuestro servicio, en nuestra reunión de familia, de hermandad, para escuchar el mensaje que viene de parte del corazón de Dios. Y el corazón de Dios está en su palabra. Saludo a la hermana Elizabeth Vilma López, a Guillermo, le envío saludos, Miriam, saludo a cada uno de ustedes, saludo a Lisbeth Valencia Hernández. Vamos a dar unos minutos más. Esto es una gloriosa tarde. Le pido que abra su corazón, su mente a lo que Dios va a hablar en esta preciosa tarde. Aleluya. Y le decimos a Dios: tú siempre tienes el control. Gloria a Dios. Saludos a Avi, Dios te bendiga, aleluya. Bienvenidos a la Iglesia Centro Mundial de Alabanza. Gracias al grupo de alabanza por esa preciosa administración que tuvieron hace unos minutos antes que yo viniera al aire. Quiero decirle, Dios siempre tiene el control y la dirección de nuestras vidas. Aleluya. Le envío saludos, bendiciones a mi hermana Cookie, su esposo Tito, mi mamá, que están sintonizados allá en California, en San Diego. Saludos a todos por allá, gloria a Dios. Dios siempre tiene el control. Nosotros perdemos el control a veces por nuestras circunstancias, pero Dios sigue en control. Aleluya. Saludamos a nuestra familia de Panamá. Saludo a cada uno de ustedes, a las iglesias, los hermanos de la iglesia que puedan estar congregados, de otras congregaciones en diferentes partes del mundo. Saludo a los ministros, pastores en el ministerio. Saludo a cada uno de ustedes, un abrazo, saludo de parte de este servidor. A todas las amistades que se sintonizan en estos momentos, le envío un saludo, un abrazo bien grande. Gracias por sacar de este tiempo para escuchar la poderosa palabra de Dios. Gracias por invertir tiempo en su vida espiritual al escuchar la palabra de Dios. Así que saludo a amigos de allá de Costa Rica, Puerto Rico, Sudamérica, Centroamérica, personas que nos sintonizan en Uruguay, en Argentina. Saludo a cada uno de ustedes. Aleluya. Saludo a los que nos sintonizan aquí en Estados Unidos también. Le enviamos nuestras bendiciones. Le invito a que le ponga un share a sus amistades, familiares y amigos para que escuche esta palabra. Compartamos con ellos la grandeza de Dios. Saludo a nuestra hermana Duniesca, Yari Cruz, que nos están sintonizando en estos momentos. Nos estamos preparando para la palabra de Dios. Hoy vamos a predicar bajo el tema: vuelve a calibrar tu instrumento de navegación, o para hacerlo más corto,
vuelve a calibrar tu GPS o tu GPS, que sabemos que es el instrumento que usamos cuando vamos a viajar. Saludos a a Nathan Pérez, saludos también le enviamos. Así que vamos a buscar la palabra de Dios mientras siguen las personas conectándose. Nuevamente le quiero hacer saber, ponga un share para que personas amadas, amistades de ustedes puedan escuchar esta palabra. Quizá ellos están atravesando un momento difícil y necesitan una palabra que los vuelva a sintonizar con la voz de Dios, que los vuelva a afirmar en la dirección correcta. Yunaisi Río, le saludamos en el nombre de Jesús. A mi hermana Patti Hermosillo, le saludamos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Así que busque la palabra de Dios en Jonás capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 1 en adelante. Jonás capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 1 en adelante bajo el tema: vuelve a calibrar tu instrumento de navegación o tu GPS. Aleluya. Vamos a estar listos para escuchar la palabra de Dios. Y leemos en Jonás capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Saludamos a nuestra hermana Lucy Rodríguez. Leemos la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Escuche bien. Luego dice la palabra del Señor: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron a armar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suerte para que sepamos, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios o de Jehová, pues él se lo había declarado. El Señor añada bendición a su palabra. Saludamos a Gailín Madrid. Vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Señor mi Dios, habla mi vida hoy a través de tu palabra. Revélala a través de tu espíritu. Oiré y aplicaré los principios que aprenda hoy. Y mi vida será transformada por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jonás capítulo 1, del 1 al 10, hemos leído y vamos a llevar el mensaje: vuelve a calibrar tu instrumento de navegación. Yo busqué la palabra calibrar
otros términos se usan para que una cosa funcione correctamente. Por ejemplo, cuando hablamos de una guitarra, un piano, un instrumento de música, antes de la persona tocar ese instrumento lo tiene que afinar, porque cuando lo afina emite el sonido correcto. Aunque el músico sepa las notas, si no se afina bien el instrumento, no se va a escuchar correctamente. Busqué la palabra calibrar cuando se trata de navegación y significa medir el tamaño o la importancia de una cosa. Y otra palabra más en calibrar es alinear. Amado hermano, en esta historia vemos un profeta de Dios con un llamado de Dios que tomó la dirección incorrecta cuando Dios le habló. Es posible que nosotros seamos cristianos por muchos años y conozcamos la palabra de Dios y escuchamos de Dios que nos dice que hagamos algo, y como no se alinea con nuestra agenda, con nuestro deseo, con lo que queremos hacer o con lo que pensamos de esa afirmación que nos está haciendo el Señor, decidimos tomar decisiones que nos llevan a direcciones opuestas. Usted conoce el GPS o el GPS en inglés, o el instrumento de navegación, que usted lo usa para cuando usted está conduciendo. Escúcheme bien esto. Estoy preparando esta introducción para que entendamos el mensaje en sí de lo que Dios quiere hablar. Si usted pone la información equivocada dentro del GPS, el instrumento de navegación, lo va a llevar a la dirección o el camino equivocado. Inclusive, si usted pone dentro de su GPS y no arregla la configuración y pone el idioma correcto y pone la información correcta, pero el idioma es incorrecto para usted entender, usted no puede ir a ningún lado, aunque esté la información correcta. Usted tiene que entender el lenguaje dentro del GPS, del instrumento de navegación, y tiene que poner la información correcta. Tenemos que entender el lenguaje de Dios. Cuando Él nos da una información, hacia qué dirección debemos de ir. Porque cada vez que ignoramos la dirección donde Dios nos quiere llevar y no nos alineamos, no calibramos nuestro ser, nuestro espíritu con lo que Dios nos está hablando, nos puede llevar a la dirección opuesta, y irnos en la dirección opuesta nos puede traer consecuencias devastadoras. Le voy a decir esto. Dios no solamente nos habla a través de la palabra para darnos dirección hacia el camino que debemos ir, hacia el camino donde tenemos que perseverar, sino que también pone personas sobre nuestra vida, personas maduras en el Señor, personas de oración, personas que están metidas en la palabra, personas que son guiadas por el Espíritu. Dios usa personas para aconsejarnos cuando se dan de cuenta que nosotros vamos en direcciones opuestas a lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces rechazamos la voz de Dios a través de su palabra, y también rechazamos las personas que Dios pone sobre nuestra vida como pastores, líderes dentro de la congregación, personas maduras en el Señor que Dios pone en nuestro camino para hacernos un acercamiento y exhortarnos a volver a la dirección que Dios nos está enviando estar. Estamos en un mundo donde estamos influenciados, bombardeados continuamente con la tecnología, las noticias, la televisión, las redes sociales, donde el príncipe de este mundo, que es Satanás, está tratando de llevar a las personas a través de estos medios a direcciones opuestas a lo que Dios quiere hacer con el ser humano,
hacia la dirección que Dios quiere llevar al hombre. Podemos ser influenciados por estas cosas alrededor de nosotros, este mundo donde vivimos, donde el sistema mundial está guiado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Vemos cómo las noticias envían información contraria a la palabra de Dios, muchas de ellas, no todas. Las películas envían información contraria a la palabra de Dios. Las redes sociales. El enemigo está usando todos los sistemas habido y por haber para tratar de mover al ser humano del propósito que Dios tiene con ellos. Por eso es que tenemos que mantenernos dentro de la palabra en oración y en obediencia, porque si oramos, leemos y estudiamos la palabra, pero no obedecemos lo que Dios está hablando, vamos a ir en direcciones opuestas. No vale solamente con orar, escudriñar las escrituras, que va más allá de leer. Podemos leer, pero cuando leemos necesitamos entender, y eso es buscar más allá, como las personas que tienen Biblia de estudio, donde te explica cada versículo, y pasar tiempo. Yo estuve en un solo capítulo, en uno de estos días en mi devocional, en esta semana, yo estuve en un solo capítulo de Efesios capítulo 1, estuve algunas 3 horas estudiando. Porque cuando pasas tiempo para entender la palabra de Dios a través de Biblias de estudio, Biblias de comentario, tú estás escudriñando. Pero tú oras para entender la revelación de Dios, para intimar con Dios. Lee la palabra para entender y afinar tu oído a lo que Dios te quiere decir. Por eso la escudriña. La palabra dice escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Cambia nuestra vida completamente cuando la estudias. Pero luego viene la obediencia. Por eso Jesús dice que el que me ama obedece mis mandamientos. O sea, obedece toda mi palabra, para que tengamos la dirección correcta hacia donde nos estamos dirigiendo. Mi esposa es muy buena con las direcciones. Cuando vamos a pasear, a salir juntos, yo tengo un poco más de dificultad con las direcciones. Voy una vez y no me acuerdo cómo regresar nuevamente. Tengo que ir varias veces. Pero mi esposa, cuando hemos viajado, ella puede usar un mapa o acordarse de un camino que ha ido solamente una vez. Y ahí yo la tengo de copiloto conmigo. Y yo me voy dirigiendo en el camino hacia donde vamos, nuestro destino donde vamos. Y muchas veces me he encontrado que ella me dice, esa no es la salida. Y yo le digo, sí es la salida. Me estoy dando de cuenta que no estoy muy seguro de esa salida. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Que a veces Dios nos trata de dirigir en el camino correcto, en su camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra manera de no admitir que estamos equivocados, preferimos pararnos firme en nuestra equivocación en vez de tomar otra dirección. Repito eso. Muchas veces preferimos estar en nuestra equivocación en vez de tomar la dirección correcta. ¿Qué pasa? Que yo en mi orgullo o en mi manera de no dar al lugar de que estoy equivocado o tengo duda, digo, no, por ahí voy. Ese es el camino. Yo pienso que sí. Pero mi esposa me está diciendo, yo sé que por ahí es. Porque muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios y Dios dice, por ahí es. Y nosotros decimos, es que yo pienso que es por allá. Es que yo pienso. Nos olvidamos que Dios conoce el futuro. Nos olvidamos que Dios lo sabe todo. Y nos olvidamos que Dios no se equivoca.
Y aún con Dios peleamos y decimos, aunque Dios me está enviando por este lugar, yo pienso o yo siento que debe ser por acá. Amado, cuando Dios te dice una palabra, no se trata de tu opinión, de lo que tú sientas o de lo que tú pienses. Porque Dios nunca se ha equivocado. Dile a 2 o 3 personas al lado tuyo, cuando Dios te guía en una dirección, Él nunca se equivoca. Dile a 2 o 3 personas, dígale, aleluya. ¿Y qué pasa? Que en el proceso de no escuchar a mi esposa, que ya yo sé que es buena con las direcciones, o que tiene un mapa que está mirando, hello, yo decido pensar que es por acá, por el otro lado contrario. ¿Sabe lo que me ha pasado? Que en el lugar equivocado he estado guiando por 2 o 3 horas, invirtiendo tiempo, energía y dinero para luego darme de cuenta que estoy perdido, en la dirección equivocada, en el camino equivocado, y ahora tengo que me tengo que dar la vuelta para comenzar otra vez y salirme en la salida correcta para dirigirme en el camino correcto. En el proceso perdí tiempo, energía y dinero. Y digo este ejemplo porque en las cosas del Señor a veces el ser humano es así. Estoy usando mi ejemplo. Muchas veces tenemos un GPS, un instrumento de navegación. Ponemos la dirección y hay personas que aunque el sistema de navegación le está diciendo por dónde ir, todavía toma la salida incorrecta. Y luego le habla al GPS y le dice, tú estás mal. El GPS se deja llevar por satélites. Es bastante preciso. Pero hay personas que aunque el GPS le está hablando, y yo no sé qué tipo de GPS usted tiene, qué instrumento de navegación, esté seguro que usted le ponga el lenguaje correcto, vaya a la configuración del instrumento de navegación y cámbielo. Porque yo puse una persona que hablaba español, pero era español castellano de allá de España. Y la mujer dentro de el sistema de navegación me decía, salte en la bifurcación. Hacía, ¡pip! Salte en la bifurcación. Salte en la bifurcación. Y yo no sabía lo que era la bifurcación hasta que aprendí que era una salida. Pero tiene que poner el idioma correcto. Para caminar en este mundo correctamente, tienes que escuchar el idioma correcto de Dios que te habla a través de su palabra. Su Espíritu Santo te trae convicción en tu espíritu de la dirección que tienes que tomar. ¿Me escuchó? Le quiero hablar primero a personas que son inconversas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una dirección. Este mundo tiene muchos caminos que aparentemente llevan a la salvación, que aparentemente te llevan a una relación con Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Él fue específico cuando dijo yo. No dijo yo y otros caminos. Dijo, yo soy. Hablando de una manera específica de dónde encontrar la dirección correcta. Él dijo, yo soy el camino. Hay un medio por el cual el ser humano puede ser salvo. Y es a través de creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todo el mundo, derramando su sangre por los pecados de toda la humanidad. ¿De dónde viene esto? Muchas personas se preguntan, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Qué tiene que ver este sacrificio en la cruz? No entiendo nada de esas cosas y la sangre derramada de Jesús perdona mis pecados. ¿Qué quiere decir esto? Amado hermano, esto quiere decir de esta manera. El gobierno de esta tierra tiene sus propias leyes. Tiene sus propias leyes. Y determina cómo regularlas. Dios tiene sus propias leyes.
y Él determina cómo tienen que ser hechas. Dios dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el gobierno de esta tierra, en algunos estados, si un ser humano comete algún crimen, algún asesinato, hay estados que te dan la pena de muerte. Ese es el gobierno de esta tierra. Dios dice que la paga del pecado es muerte, te lleva a condenación eterna. Te lleva a un infierno que fue preparado para Satanás y sus demonios que se rebelaron contra Dios en el cielo, y Dios los despachó de allí, los lanzó de allí por irse en contra de Dios, queriendo Satanás tomar la posición de Dios. Fue echado de allí. Y el que le llamábamos Lucifer o ángel de luz, ahora se llama Satanás, que es adversario de Dios, o todo lo que tiene que ver con Dios. Pero en esa revuelta de Satanás en el cielo, hubieron ángeles que le creyeron a lo que Satanás estaba haciendo, y dice que una tercera parte del cielo también fue arrojada de allí. Lo que ahora llaman demonios, antes eran ángeles. Satanás era un querubín, a cargo de la alabanza y la adoración en el cielo, pero quiso una posición que no le correspondía. Cuidado, amado hermano, que tienes ministerio y llamado o quieres ejercer un ministerio para el Señor. Órele al Señor y deje que el Espíritu Santo le traiga convicción y el Señor le confirme de su llamado, para que no esté ocupando una posición que no le corresponde, que Dios no te ha dado. Para hacer una historia larga, sabemos la historia de lo que sucedió en el Edén. Adán y Eva, personas que tenían íntima y personal comunicación con Dios, que lo podían ver cara a cara. Seres perfectos, con una comunicación directa. Desobedecieron a Dios cuando Dios le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, menos el árbol del bien y el mal. Y aparece Satanás, que fue arrojado del cielo, como una serpiente, a hablarle a Eva y a decirle con que Dios dijo que no podías comer de ese árbol. Dios sabe que el día que comas de él serás igual a él, conociendo el bien y el mal. O sea, cuando Dios le dio específicas instrucciones a Adán y Eva, que de todos los árboles podían comer menos ese uno que Dios dijo, llevó a Adán y Eva a la dirección contraria a lo que Dios dijo. El pecado vino al mundo por causa de la desobediencia de Adán y Eva, de obedecer a la voz de Satanás en vez de escuchar lo que Dios dijo. Aquí en el libro de Jonás, capítulo 1, Dios le habla a Jonás específicamente y le dice: levántate y ve a Nínive con un mensaje. Pero la palabra dice que él se levantó, hasta ahí va bien. Se levantó y va en dirección hacia Tarsis. Un momento. Dios le dice: levántate, y él se levanta. Dios le dice: ve hacia la dirección de Nínive, a llevar un mensaje. Pero él se levanta y va contrario a la dirección que Dios le dijo. Adán y Eva escucharon lo que Dios dijo. Eran seres brillantes, creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios le dio autoridad y poder para gobernar sobre la tierra. Al ellos desobedecer a Dios, se dieron la autoridad que tenían sobre la tierra, y por eso Satanás se llama el príncipe de este mundo. Y por causa de ese pecado, ahora toda la línea o linaje de Adán y Eva cargaban el pecado en sí mismo. Por eso es que una persona sin Cristo siempre
tiene una tendencia a pecar. Tiene una tendencia a disfrutar el pecado. Tiene una tendencia a gozarse en el pecado y hasta compartirlo. ¿Sabe por qué? Porque hasta que Cristo no venga a nuestras vidas y nos saque, nos rompa a través del sacrificio en la cruz, esa sangre, rompa toda esclavitud que tenemos al pecado, seguimos alineados con la tendencia a pecar. Pero que yo dije al principio, que la paga del pecado era muerte. Adán y Eva murieron espiritualmente. Ya no era igual la relación. Pero Dios, que siempre tiene un segundo plan y un tercer plan y un cuarto plan para los errores del ser humano, que siempre quiere hacer las cosas a su manera, aunque escucharon que a la manera de Dios funcionaba. Pero el ego y el orgullo a veces nos hace pensar que tenemos un mejor camino que el que Dios nos está ofreciendo. Que tenemos un mejor plan que el que Dios nos está ofreciendo. Que vamos a la dirección mejor que el que Dios nos está ofreciendo. Y ahora, para que se cubra este pecado, porque la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir por los pecados del ser humano, pero el problema es que no se encontraba ningún ser humano con la capacidad de no tener pecado para poder morir por los pecados de los demás seres humanos, para satisfacer la ira de Dios sobre el pecado y la condenación que había sobre el ser humano. No se encontraba, porque todo, desde Adán, todo ese linaje llevaba el pecado en sí. Y ahora, Dios, que conoce el presente y el futuro, como ama incondicionalmente al ser humano, y ese amor de Dios en hebreo es ágape, incondicional. Dios no nos ama porque somos buena gente o porque hemos hecho cosas grandes. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado y nuestras fallas y nuestros errores. Dios se acuerda que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Dios nos ama. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El único que podía satisfacer conforme a las leyes de Dios, que podía librarnos de la condenación que traía el pecado sobre nuestras vidas, era el Hijo de Dios. Sin pecado, un justo morir por los injustos. O sea, uno sin pecado muriendo por los pecadores. Todo este plan Dios lo hizo para que el ser humano entrara en el camino de salvación y saliera del camino de condenación. Y como vuelvo y repito, Dios dijo, la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Bajo el sistema en Israel, Dios había dado leyes a Moisés donde un sacerdote, sumo sacerdote, tenía que hacer sacrificio de animales por los seres humanos. Porque Dios le dio leyes a Israel. Pero esas leyes no eran porque ellos las podían cumplir. Las leyes, seguir las leyes no lo podía salvar, porque está en el ser humano la tendencia a pecar. Tenía que venir un Salvador como Jesús para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y Él le daba leyes para mantener un orden dentro del pueblo de Israel. Y cuando violaban las leyes habían consecuencias. Pero Dios había establecido que por toda la nación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el templo, en el lugar santísimo, y ofrecía un animal, y a través de esa sangre derramada, el Señor podía perdonar el pecado de esas personas, pero continuamente tenía que haber sacrificio de animales para perdón de pecados. Pero diga conmigo, Dios tenía un plan. Para que se acabaran estos rituales y continuamente sacrificio. Y usted se pregunta, ¿pero por qué tenía que hacer así? Porque Dios tiene sus leyes y el gobierno en la tierra tiene sus propias leyes.
Y para perdonar los pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y ahora Dios establece que Jesús era el único que podía quitar el pecado una vez y para siempre y hacer una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Por eso, cuando Jesús muere, lleva todos los pecados de la humanidad sobre nosotros, dándonos un nuevo comienzo y un nuevo camino. Pero Él murió en la cruz y resucitó. Él cumplió su misión de satisfacer las leyes de Dios, que nos condenaba a todos. Que la ley de Dios requería derramamiento de sangre por el pecado. Jesús murió por nosotros, llevó la condenación sobre sí mismo y también tomó los pecados sobre nosotros. Sobre Él, perdón. Todos los pecados de nosotros sobre Él. Y así pudo satisfacer lo que Dios en sus leyes establecía. Así que lo único que nosotros tenemos que entender para entrar en el camino de Dios es aceptar y creer en fe ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Nos tenemos que arrepentir y reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón y la salvación que solamente la encontramos en Jesús, que murió por mis pecados. Yo tengo que arrepentirme, pedir perdón a Dios, aceptar el sacrificio, creer en fe que ese sacrificio me hizo completo, me perdonó y ya no soy culpable porque Jesús llevó la culpa en la cruz. Dios tenía un plan. Y Dios en este tiempo está ofreciendo el camino a la salvación. Y hay personas que aunque Dios ofreció el camino a la salvación, aunque desde el principio Adán y Eva pecaron y desobedecieron, aunque Dios abrió un camino para la salvación para todo ser humano, no importa qué raza seas, cuánto dinero tenga o no tenga, quién tú seas aquí en la tierra o quién tú no seas, no importa tu nombre, tu estatura, cómo te veas. Dios hizo un plan para traer salvación y vida eterna al ser humano. Pero hay personas que dicen, yo no quiero este camino, yo quiero buscar otro camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Tú puedes o aceptar o rechazar el plan de Dios y no creer y rechazar todo lo que yo acabo de hablar hace unos minutos y decir, yo no quiero ese sistema, pero no hay problema. Dios te dio libre albedrío para que tú tomes la decisión a tomar el camino que te lleva a la eternidad o el camino que te lleva a la perdición. Pero es tu decisión. No vas a poder decir, Señor, por tu culpa yo estoy en este lugar de tormento. No vas a poder decir eso, porque la decisión está en nosotros. Jesús ya abrió el camino. Él tomó la cruz. Lo sacrificaron. Pasó por el proceso de dolor y sufrimiento para que nosotros no tuviésemos que pasar por Él. Él tomó todo eso en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos por las buenas obras que le hacemos a los demás, por la obra caritativa que le hicimos a alguna organización. Eso es bueno, pero eso no te salva. No te salva postrarte en una estatua y decirle sálvame. No te salva. Jesús dijo, yo soy el camino. No te salva. No te salva. La religión no te salva. No te salva Mahoma o Buda, no te salva. Jesús dijo, yo soy el camino. De todas esas personas que predicaron sobre la tierra, diciendo que ellos eran el camino, todos ellos murieron y todavía están los huesos que están allí de que murieron. Pero Jesús es el único que dijo, yo soy el camino. Y si buscan los huesos en la tumba, no lo encuentra porque resucitó y está a la diestra del Padre. Está en el cielo.
Él dijo, yo soy el camino. Te digo esto, amigo, que me escuche, me tomé un tiempo, porque es importante que el mensaje que yo traigo hoy es porque la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú tienes que mirarte dentro y evaluarte, que eso es lo que quiere decir calibrar tu instrumento GPS. No estoy hablando que el que está en el carro o en tu teléfono, de nuestra vida. Calibrar es evaluar y dejar que Dios nos alinee al camino correcto que nos lleva a salvación y vida eterna. El infierno no fue diseñado para ti, sino para Satanás y sus ángeles caídos por la rebelión que hicieron en el cielo. Pero el ser humano, al rechazar el sacrificio de la cruz, el medio que Dios hizo, tomó la decisión de ir allí. Dios no lo envió. Usaste tu libre albedrío, que quiere decir poder de decisión, para llegar allí. Es como el maestro que le da el repaso y la información del examen a los estudiantes. Y le da por una semana todo lo que va a salir en el examen. Y lo repasan y lo marcan en su libro. Y unos se preparan para sacar un alto porcentaje en el examen y otros ni le importa. Y aparecen el día del examen sin saber qué van a hacer ahora. Y cuando salen en el examen, toman el examen y lo reprueban. Y luego dicen, la maestra me reprobó, y en Puerto Rico dicen, me colgó. Eso es cierto. La maestra tenía la intención de colgar a ese estudiante, de reprobarlo, porque no lo quería, no le cae bien. No. Por causa de este estudiante tomar en poco el anuncio de la maestra y de la preparación que la maestra hizo para que todos los estudiantes en el salón, todos 100% sacaran un alto porcentaje. Hubieron algunos que dijeron, no me voy, mejor me voy a perder el tiempo en otras cosas, divertirme haciendo aquí y allá. Y entonces cuando llegó el examen lo reprobó y ahora quieren culpar a la maestra. ¿Sabe cuántas personas van a querer culpar a Dios? Pero no van a poder, porque el mensaje todo el mundo lo escuchará y luego vendrá el fin. No podrás tener excusas si rechazaste el sacrificio de la cruz que Dios ofreció a todo el mundo para que todo el mundo tuviera éxito. Si lo repruebas es porque rechazaste lo que Cristo hizo en la cruz por tus pecados y mis pecados. Le digo esto porque está ese camino que se llama Jesús. ¿Sabe lo que pasa aquí en esta historia? Que Dios le habla a Jonás y le dice, levántate y pregona, que voy a destruirle. Pero ¿sabe lo que hace Jonás? Decide en su orgullo, en su egoísmo. Se olvidó que la misma misericordia que Dios tenía con él, también la tenía con Nínive. Nínive, dice la palabra, que era una ciudad grande, y si usted lo estudia, dice en esa misma historia, usted va a encontrar varias veces que especifica que era una ciudad grande. Se estima, según está en la palabra, que había sobre 120,000, más de 120,000 personas, y Dios quería perdonar a esas 120,000 personas y hasta los animales. Dios, no era la intención de Dios destruir esa ciudad, pero el pecado de esa ciudad había llegado delante de Dios y Dios venía a traer consecuencia por la rebelión y el pecado de esa ciudad, pero sin antes advertirle, como Dios siempre hace con nosotros. Siempre nos advierte del camino correcto que tenemos que estar, para que no caigamos en las consecuencias de la desobediencia a lo que Dios nos dice. Escuche bien. Estaba estudiando esto y dice que habían cientos de miles de personas en esa ciudad. Dios le habla al profeta, un hombre de Dios, que es un profeta, un hombre
que no habla por sí mismo, habla de parte de Dios. ¿Escuchó? Un hombre que habla de parte de Dios y sigue las instrucciones de Dios. No es un hombre que da sus propias opiniones y conceptos, ideas y filosofía. El profeta es un enviado de Dios para dar el mensaje específico que Dios da, sin añadir ni quitarle. Este profeta, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, y dice que donde él estaba, en su ciudad, en Israel del norte, en una ciudad llamada Garazpa, es difícil de pronunciar. Dice que él tomó el lado opuesto a la dirección que él tenía que ir. Y se fue a Tarsis, y dice la palabra del Señor, escucha bien, la palabra dice que Jonás se levantó para ir a la dirección opuesta, para huir de la presencia de Dios. Escucha bien, mira este versículo en la palabra de Dios, en el Salmo 139, del 7 al 10, dice esto, el salmista: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Y a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevare sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. ¿Quién puede ocultarse de la presencia de Dios? Pensamos que porque tomamos direcciones opuestas, o nos vamos a otro estado, nos mudamos de estado y cambiamos de casa, y me cambio el color de pelo y me afeito la barba, que nosotros podemos huir de lo que Dios nos habló. Hay gente ahora mismo sintonizada escuchando esta palabra que Dios le quiere hablar. No cambie de canal, no cambie de canal. Dile al que está a tu lado, no cambie de canal. Si Dios te está hablando, no cambie de canal. Personas que Dios le dijo, quédate aquí en este lugar, y porque el lugar no le gusta, están haciendo maletas para irse. No se vaya sin la dirección de Dios. No se vaya por lo que usted siente o piense. Muévase porque Dios le dijo y usted tiene confirmación. Tenga cuidado cuando nosotros tomamos decisiones muy aligeradas. Yo soy de Puerto Rico, un lugar cálido, tropical. Oiga bien. Y yo estoy en el estado Colorado, que es totalmente opuesto al clima de Puerto Rico, que tiene playa. Aquí no hay playa. Aquí lo que hay es mucha nieve y frío. Sonríe que Cristo te ama, decía el evangelista allí, Ávila. Pero cuando salí del ejército, que yo estaba en una base militar en este estado, yo me quedé aquí. Me quedé aquí porque el Señor me plantó en este lugar. Yo podía ir para Florida, que es parecido a Puerto Rico, podía ir para Puerto Rico, pero el Señor me plantó aquí, en el lugar frío y montañoso, donde no hay playa, pero fue el lugar donde Dios me estableció. Y el lugar donde Dios te establece siempre será el lugar de bendición. Yo quiero que usted escriba eso. El lugar donde Dios te establece siempre será el lugar de bendición. Y cuando tú obedeces la voz de Dios, aunque algo no te gusta, Dios cambia tu corazón y empieza a enamorarte del lugar. Porque Dios en tu obediencia alinea su corazón con el tuyo. ¿Me entendió? Él fue a un lugar opuesto, y cuando nosotros nos vamos en direcciones opuestas, siempre va a haber consecuencias. Y Dios, que es un Dios de segunda y tercera y cuarta oportunidades y muchas más, en nuestra rebeldía, siempre anda tocando la puerta de nuestro corazón para que demos vuelta de regreso al camino correcto, como le ocurrió al hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Tomó toda su herencia
y se fue a una tierra bien lejana, de donde estaba su papá, su casa. Y allí desperdició todos sus bienes con gente que no lo conocía, con gente que no conocía el valor que él tenía. Solamente estaba mirando el valor de lo que poseía. Y en el proceso, cuando se le acabó todo, que ahora le da hambrecita, desea comer de las algarrobas de los cerdos. Que para los judíos ese es un animal inmundo, eso es lo más bajo. Cuando en su casita comía quizás filete de miñón, aleluya, siento a Dios ahora, con un T-bone steak, con una papa asada, cheese y bacon adentro, con una mazorca con mantequilla y poquita de sal. Ay, siento a Dios. Cuando él comía de esa manera, y lo digo para decir un ejemplo, para que tenga un entendimiento, que él comía y vestía mucho mejor. Ahora se encuentra todo mal vestido, apestoso, deseando comer comida de los cerdos. ¿Ha visto usted lo que son de Puerto Rico? Lo que comen los cerdos, comen la sobra. Pero Dios no te llamó para que comiera la sobra. Dios te llamó para que te sentaras en lugar de bendición y tuviese cosa excelente. Alabado sea Dios. Ajá. Y cuando en su soberbia que se fue y en su rebeldía que se fue, llega a lo más bajo de su situación, porque a veces tenemos que tocar el piso para poder levantarnos. A veces tenemos que tocar fondo para darnos de cuenta que hay un lugar mejor que el que estamos hoy. A veces, por causa de nuestra desobediencia al camino y la dirección que Dios nos está tratando de llevar, caemos en un lugar oscuro de dolor y sufrimiento, no porque Dios quiere que tú estuvieses ahí, sino que tu decisión, tu rebeldía en contra de lo que Dios te dijo, te llevó al lugar de la posilga de los cerdos, el lugar más bajo. Ahí te llevó tu decisión, pero Dios siempre tendrá un plan para traerte nuevamente a Él. Pero es tiempo de que podamos venir a nuestro sentido, como hizo el hijo pródigo. Dice que vino a su sentido y dijo: en la casa de mis padres los siervos visten mejor que yo. Y dice la palabra que cuando su padre lo vio de lejos, se echó donde él, lo abrazó y le dijo a todos sus siervos: tráiganme la mejor ropa, tráiganme un calzado y anillo, maten el mejor becerro, que hoy hay fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero hoy vive. Estaba ciego, pero ahora puede ver. Y mientras el hijo está regresando, le está hablando a su papá y le está diciendo: no me trates como tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero Dios no te llamó para que tú seas un jornalero. Dios te llamó para que seas un hijo de la casa. Dígale a 2 o 3 personas, no le hable nada, nada más hágale así con la cabeza y diga: Es más, escríbale a algunas personas que usted le envió un chat, póngale: Dios no te llamó para que desees comer comida de los cerdos. No, no, no. Regresa, vente a tu sentido, ven a tu sentido y date de cuenta que en casa era mejor. Y el Señor, y dice la palabra que el Padre le hizo fiesta. ¿Le hizo fiesta por su rebeldía? No, le hizo fiesta porque vino a su sentido. Jonás compró un billete, un ticket, pagó su ticket, se montó en la nave, iba hacia Tarsis, y que huyendo de la presencia de Dios. Dígale que está a tu lado: no huya de la presencia de Dios, porque no puedes. El Señor te va a alcanzar. Cuando perdemos la dirección, estamos ausentes de perspectiva. Perdemos el sentido de lo que es correcto por causa de nuestro orgullo y falta de sensibilidad a la voz de Dios. En el capítulo 10 del libro de Juan dice: mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.
Es tiempo de escuchar la voz de Dios e ir a la dirección correcta. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces irnos en la dirección opuesta, escuche bien, irnos a la dirección opuesta no solamente te trae consecuencia a usted, muchas veces le trae consecuencia a los que están alrededor de usted también. Es como la persona que dice yo quiero ser apóstol cuando Dios te llamó a ser maestro. Tú solamente, tú solamente puedes recibir el respaldo de Dios si entiendes que el llamado viene de Dios y no viene de los hombres. Cuando Dios te llama, no solamente tu espíritu lo siente. Cuando Jesús llamó a Pedro, dice la palabra que él soltó su red y empezó a caminar con él. Tú sabes, cuando Dios te llama, se sacude tu espíritu y tú sabes el llamado que te da. Y puede pasar tiempo porque Dios te envía en un proceso, como hizo conmigo, para entregarte el llamado. Pero el llamado lo da Dios. Y tenemos que saber que estamos en el llamado correcto para recibir el respaldo de Dios. Yo no me pongo una asignación, un llamado porque es la moda. Porque las cosas de Dios no se trata de moda. Se trata de propósito de Dios sobre tu vida. Se trata de asignaciones que Dios tiene sobre tu vida y la mía. Cuando Dios nos da llamado, no se equivoca. Y cuando Dios nos da llamado, no es por nuestro intelecto, por nuestro dinero en el banco, por el mucho estudio o por la mucha bonita ropa. No nos da llamado por eso. No somos dignos del llamado de Dios, pero Dios en su gracia nos da llamados. Y nos da dones y nos da talento. Por su gracia. ¿Para qué? Para que sea usado para gloria de Él. Escucha bien. Para ser usado para gloria de Él. Y en el proceso de tu obedecer el llamado de Dios tal y como Él te lo dijo, tienes el respaldo de Dios y Dios te va a honrar. Pero todo llamado no es para gloria de hombre, ni para fama, ni fortuna, ni reconocimiento. Es para gloria de Dios. Jesús en todo lo que hacía era para dar gloria al Padre. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Dios a mí me llamó de pastor. Dios no me llamó a profeta. Yo no me voy a meter en un lugar donde Dios no me llamó, porque eso es auto llamarse usted mismo. Y usted no puede demandar o esperar recibir el respaldo de Dios porque está en la asignación equivocada. Jonás no se le asignó que fuera a Tarsis. Su llamado era de profeta. ¿Para qué? Para cumplir el llamado de profeta, que era llevar el mensaje de parte de Dios tal y como Dios se lo estaba entregando. No estoy criticando a nadie, simplemente estoy hablando lo que Dios me da, de que tenemos que calibrar nuestro instrumento de navegación. Y lo que estoy hablando usando este ejemplo simbólico es que tenemos que alinearnos nosotros, nuestro ser, con lo que Dios nos está diciendo. Y si estábamos en direcciones opuestas, arrepentirnos y volver al camino correcto que Dios nos está enviando a estar. Si usted tiene a Cristo, gloria a Dios. Pero puede ser que usted está tomando direcciones opuestas. No a su salvación, pero decisiones personales que afectan a tu matrimonio, tu casa, tus hijos. Porque te parece y siente que donde estás y lo que estás haciendo no lo quieres hacer más. ¿Sabe cuántas personas están sentados en las congregaciones por una experiencia que tuvo en la iglesia? Que Dios no le falló el hombre. Pero no están cumpliendo su asignación, están fuera de dirección. Dios no le entrega algo a alguien para echarlo a perder. Las cosas dentro del reino son para multiplicación. ¿Me escucho? Cuando Dios nos da asignaciones, llamados, es para traer gloria a su nombre y que a través de nosotros nos empodera, nos da capacidad, gracia, unción, poder, nos empodera para ser de bendición a otros. Y en el proceso Dios te va a honrar. Siempre y cuando lo que hagas es por amor a Dios, para traer gloria a su nombre. Se aparta
Jonás, el profeta, de la dirección de Dios. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y estoy por terminar. Que se levantó hacia la dirección opuesta para irse a Tarsis. Se subió en una nave, en un barco, y puso en peligro la vida de los demás. Escuche bien. Necesito unos minutos que usted me dé. Habrá 2 o 3 personas que diga, le doy 5 minutos más, hermano. Dele. Escríbalo ahí, por favor. Cuando Dios le manda al varón de la casa, el líder espiritual, no el que manda, sino el que hace establecer el ejemplo de un adorador a Dios. Dios mío. Voy a repetir eso. Cuando Dios le dice al hombre que sea el líder espiritual de su casa, y líder significa influencia, y líder significa la capacidad de influenciar a una persona o persona para alcanzar un objetivo. Esa es la definición de líder o liderazgo. Cuando Dios nos llama a ser líderes de la casa, no quiere decir que yo tengo la primera y la última palabra. Quiere decir que yo soy un ejemplo en la oración. Yo soy un ejemplo como líder espiritual en la intimidad de Dios, dando ejemplo en la intimidad de Dios, en estudiar la palabra, en compartir la palabra. Yo soy un ejemplo del amor de Dios en mi casa, porque cuando soy un ejemplo de lo que Dios me ha asignado a hacer en mi hogar, las personas que están en mi casa, no voy a tener que demandar, ellos se van a sujetar por causa de tu ejemplo. Por causa de tu ejemplo, tú afectas a las personas en tu casa. Tu esposa no se sujeta a ti porque tú le demandas y le dices, yo soy el hombre de la casa y yo soy el que traigo el arroz y la habichuela. Ella no se sujeta, puede ser que haga ciertas cosas, pero lo está haciendo en contra de su voluntad y va a estar enojada, no va a tener la alegría que debe de tener, no va a estar contenta porque le demandaste. Y ella también es una hija de Dios, una princesa de Dios, la cual Dios le ha dado libre albedrío de tomar decisiones, no es una esclava. Hay muchas hermanas diciendo gloria a Dios a eso. Los latinos, el hombre latino ha pensado que mientras más yo grito, quiere decir más yo mando. Que cuando yo hago expresiones que aquí las habichuelas las traigo yo, más poder tengo. Que cuando yo tiro puertas, más influencia tengo. No. Usted no va a traer influencia por los gritos y las tiradas de puerta, por decir palabras que aquí las habichuelas las traigo yo a la casa. Es con su conducta, su ejemplo y testimonio que usted es un hombre de Dios, que ama a su esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Y como Cristo amó la iglesia? Con misericordia, con compasión, que le da nuevas oportunidades, que anima a la iglesia, que levanta las manos a la iglesia, que sana a la iglesia, que restaura a la iglesia, que apoya a la iglesia. Entonces, cuando la esposa ve a un hombre de oración metido en la palabra, que obedece a Dios, que la apoya en las cosas del hogar con los hijos, que es un ejemplo del amor y la misericordia y la compasión, la esposa y los hijos se sujetan, sin demanda, sin tirar puerta. ¿Por qué digo esto? Porque Jonás puso en peligro a las personas que estaban en esa nave, que iban a dirección. Esa nave iba en dirección a Tarsis. Se subió ahí un hombre corriendo de la presencia de Dios que no podía esconderse. Y en el proceso dice que el Señor envió una tormenta. No la envió el diablo, la envió Dios. Había un hombre rebelde allí. Y mientras está azotando
aquella nave, aquella tormenta, que aquello parece que se iba a destruir, aquella nave, y que los tripulantes no podían hacer nada para tratar de controlar la nave por la grande tormenta. ¿Sabe dónde estaba el profeta? Durmiendo en la parte de abajo de la nave. Mientras todo el mundo está gritando y tratando de salvarse y tratando de controlar la nave, el que anda en rebeldía está durmiendo en la parte de abajo de la nave. El profeta de Dios. No estoy criticando a Jonás, estoy hablando de la conducta que tuvo Jonás, que muchos de nosotros a veces tenemos. Nos dormimos en medio de un llamado. Dios no llamó al profeta para que se echara a dormir, sino que le dijo: levántate y ve y predica a Nínive. Alabado sea Dios. Oh. Hay 2 o 3 personas que Dios le está diciendo: vamos, levántate, levántate, levántate. Mira, por causa de que está en desobediencia y rebeldía, la nave de tu vida está siendo azotada por las tormentas de la vida. Y está afectando tu casa y está afectando tus hijos. Levántate, levántate, levántate. No es tiempo de dormir. Levántate. Tenemos un llamado. Dios nos dio llamado para que nos levantemos y ejercitamos lo que Dios nos llamó a hacer. Hay tormentas en nuestra vida, no tienen que ver con el diablo, tiene que ver con las decisiones que hemos tomado de no tomar la dirección correcta que Dios nos está enviando ir. Ajá. El profeta Jonás está durmiendo en la parte de abajo mientras la nave está siendo azotada por una tormenta. Y todo el mundo está gritando y él está durmiendo. Dios le está llamando a gente que le dio llamados poderosos a que se levante, que si te hirieron en la iglesia, entiende que el que te hirió no fue Dios, que si te fallaron en la iglesia, entiende que el que te falló no fue Dios. Dios nunca falla, nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar. Es tiempo de levantarte. Dios te está llamando, te está diciendo: levántate. ¿Tú sabes cómo le dijeron a Jonás? Uno de los hombres que estaba de la tripulación dentro de la nave bajó y cuando lo vio le grita, le dice: dormilón. Ay, 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 ay. Le dice: dormilón, levántate que nos vamos a morir aquí. Esta nave está siendo azotada. ¿Y por qué fue azotada? Por los que estaban allí. No fue azotada por el que estaba rebelde delante del Señor. Se supone que el profeta era de bendición a Nínive. ¿Sabe para qué Dios nos llamó? Para ser de bendición. Esposa, la palabra de Dios dice, ya yo hablé del esposo, pero la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Quiere decir que Dios te ha dado sabiduría para ser ejemplo también a tu esposo y a tus hijos. Dios te da sabiduría. Dice, porque tú edificas con tu sabiduría. Tú edificas. Tú tienes un consejo a tiempo. Tú tienes palabras de amor para animar a tu esposo. Cuando tu esposo se siente caído, tú eres una mujer sabia que edifica. Tú lo levantas las manos. Tú le haces saber que él puede contar contigo. Que tú no lo vas a criticar y lo vas a señalar. Porque, oiga, hay damas que todo lo que tiene es palabra negativa a su esposo. Todo lo que el esposo hace es negativo. Nada bueno le ve. Y el pobre esposo está cumpliendo con la asignación de ser una influencia en su casa como líder espiritual. Está mostrando ser un hombre de oración, de palabra, de amor, de apoyo. Pero oiga, hay unas damas por ahí que no importa lo que haga el hombre, siempre hay una crítica. Nada ve bueno. Y usted es una mujer sabia, una princesa de Dios, que Dios ha llamado para edificar. Y edificar es construir un hogar, un ambiente de amor, un ambiente de paz. Usted ora por sus hijos y por su esposo. Usted
le impone las manos a su esposo antes de salir a trabajar y lo bendice. Y a sus hijos los bendice. Y usted siempre tiene una palabra sabia y de amor y una palabra de consejo importante para sus hijos y a su esposo. Usted sabe edificar la vida de su esposo dándole amor, palabras de ánimo que lo sostenga. Usted comparte sus lágrimas y usted en los momentos difíciles de tomar decisiones, usted le dice, aquí está mi consejo, mi amor. Conforme a lo que busqué en la palabra y en mi intimidad con Dios. Levántate. Dígale a 2 o 3 personas que están alrededor de ti. Levántate que Dios tiene cosas grandes para ti. Levántate que Dios tiene propósito contigo. Levántate que Dios no te envió a que estuviese en una nave azotada por una tormenta. Dios te llamó para hacer una influencia en tu ciudad. Aunque Satanás sea el príncipe de las tinieblas, nosotros la iglesia fuimos llamados para ser la luz y la sal de la tierra. Nosotros hacemos una diferencia en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el templo, donde quiera que Dios nos pone. Allí está la luz de Cristo alumbrando a través de nosotros. Levántate porque Dios te ha llamado a mostrarle el amor de Cristo a tu prójimo que está dolido, sufrido, caído, rechazado, humillado. Necesita la luz que lo pueda levantar y es la luz de Cristo a través de ti. Habrán 2 o 3 personas que puedan decir amén conmigo. Estoy a punto de terminar, pero yo tengo una palabra de parte de Dios que te dice, es tiempo de calibrar tu instrumento de navegación, es tiempo de calibrar tu dirección de tu GPS, porque te has perdido en la dirección opuesta. Pero si te humillas en este día y le dices, perdóname Señor, de ahora en adelante iré a la dirección que tú me estás enviando, haré lo que tú me digas, Señor, tú puedes contar conmigo. Mi alma te alaba, Dios. Yo siento que Dios va a restaurar matrimonio, porque hay un matrimonio que me escucha ahora mismo. Hay un matrimonio que le estoy hablando, que están juntos escuchando este mensaje, que había conflicto, habían pensado divorciarse. Así dice el Señor. Yo no digo el Señor dice o hablé por mi propia opinión. Oh, mi alma te alaba, Dios. Yo le estoy hablando a un matrimonio que se juntaron para escuchar este mensaje porque Dios había tocado sus corazones y Dios le está diciendo, no hay divorcio, hay reconciliación, hay restauración. Estabas a punto de desviarte, estabas a punto de perder tu casa, pero Dios te da una segunda oportunidad. Alabado sea Dios. Aunque tenga el tanquecito este de oxígeno, siento que el oxígeno de Dios me está dando fuerza para seguir. Deme unos minutos para yo terminar. Deme unos minutos para yo terminar. Deme unos minutos para yo terminar. ¿Sabe que para hacer una historia larga, corta, ellos le preguntaron quién tú eres y de dónde vienes? Y Jonás le dice, yo soy hebreo y temo a Dios, que creó todas las cosas. Le dijo que le temía a Dios, pero se fue rebeldía contra él. No se trata de nuestras palabras, hermano. No se trata de tanto nuestro conocimiento. Dios dice en su palabra, sacrificio no quiero, sino obediencia. Ya el sacrificio que se tenía que hacer, Jesús lo hizo en la cruz. Ahora lo que nos queda es la obediencia. No tenemos que hacer muchas cosas, muchas obras para ser vistos por las personas, pero no obedecemos a Dios. Al fin de esta historia, le dice, vamos a echar suerte. Estos eran hombres paganos que están dentro de la nave con un hombre de Dios. Había una ciudad que Dios
había planificado destruir y que estaba buscando un hombre que le obedeciera para llevar este mensaje. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Pero tengo que decirle que si yo como pastor no quiero ejercer mi función, Dios va a seguir tratando conmigo. Dios va a seguir tratando conmigo, dándome oportunidad. Pero la obra de Dios nadie la puede parar. Dios siempre va a encontrar personas que están dispuestos a ir a Nínive a predicar. Dios siempre va a buscar, Dios va a encontrar personas que están dispuestas a predicar en su ciudad, en su escuela, en la universidad, en su trabajo. Personas que están dispuestas y disponibles para hacer el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que ellos tuvieron que dar suerte para saber quién había causado este mal. ¿Y sabe en quién cayó la suerte? Ellos usaron sistemas paganos. ¿Saben quién cayó la suerte? En Jonás. Y tú sabes lo que le dice ellos a Jonás. Oiga bien. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué tú no has hecho esto? Jonás dice la palabra que le dijo la razón que él estaba en esa nave y pidió que lo echaran al mar. Cuando le echaron al mar, ya Dios tenía un pez. Muchas personas dicen ballena, que hay posibilidad. Estaba estudiando yo esto, que hay, estudiando esto profundamente, me di de cuenta que estaban hablando que hay ballenas que he encontrado a través de la historia que son tan grandes que pueden tragarse un caballo, un ser humano. Usted se da de cuenta que Dios buscó un pez muy grande y estaba preparado para cuando Jonás cayera en el mar para tragárselo. Y en el proceso de que se lo tragó se encuentra Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y no murió. Hay diferentes historiadores que tienen un concepto en cuanto a esto, si él murió o no murió en el vientre de la ballena. Hay conceptos que dice que murió por causa de haber sido tragado y que los jugos gástricos de la ballena, su estómago, quizá lo disolvió o pudo morir. Pero eso no es el punto. Sea que murió o no murió, estaba en el vientre de un gran pez por desobediencia, y dice que estando en esa situación dentro de este gran pez, clamó a Dios, hizo oración a Dios, y luego del tercer día que terminó de clamar al Señor, dice que el pez fue asignado para vomitarlo a la orilla del mar. Escuche esto. A veces los animales, la creación de los animales son más sensibles a la dirección de Dios que el ser humano, que es un homo sapiens, un hombre pensante. Y ahora dice la palabra del Señor, y termino con esto, porque tenía muchos puntos, pero aquí estamos como 4 horas con los detalles. Ahora él va en dirección hacia Nínive para hacer la asignación que ya Dios le había enviado anteriormente, antes que pasara por todo el problema que pasó. Amado, quiero hacer un paréntesis aquí. Yo fui criado en el Evangelio, y digo esto porque Jonás puso en peligro a los demás que eran inocentes por causa de su rebelión. Y a veces nuestra rebelión puede causar problemas y consecuencias a nuestros seres queridos con los que vivimos con ellos. Yo fui criado en el Evangelio, y después de joven yo no quería nada con Dios.
Y entré en el narcotráfico y el narcotráfico me llevó a muchas cosas que si usted quiere escuchar el testimonio, vaya a YouTube y escuche El Hombre de Macedonia. Hay varias versiones ahí, audio o predicando en una iglesia que me invitaron. Yo puse en peligro a mi familia porque entramos en guerras de pandilla por control de droga. Y usted sabe que cuando hay guerra, atacan a tus seres queridos y no te encuentran a ti para que te están buscando para matar. Y digo este paréntesis para aquellas personas que están tomando direcciones opuestas, que se ponga a pensar que tiene seres queridos, familia, que anda en rebelión contra Dios, sabiendo lo que Dios le llamó a hacer. Cuidado, porque si fuese que llevara consecuencia para usted, pero también trae consecuencia a los que nos rodean. Igualmente cuando servimos al Señor con integridad e intimidad, la bendición cae no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestros seres queridos cuando andamos alineados y alineamos nuestro GPS. ¿Qué dije con eso? ¿Qué es el GPS? La dirección que Dios nos está enviando a hacer. ¿Qué es calibrar? Evaluarnos y alinearnos con lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo nos alineamos? Metido en la palabra, estudiando la palabra, en oración, para que nuestro oído espiritual se afine a la voz de Dios y nos diga la dirección que debemos de tomar. ¿Cómo nos alineamos? ¿Cómo alineamos nuestro GPS espiritual? En obediencia a la palabra de Dios. Que aunque no nos parezca y no nos guste, lo hacemos porque sabemos que Dios tiene pensamiento de bien para mí, no de mal. Nos metemos en problemas porque muchas veces Dios te dice no te metas con esos tipos de relaciones que tiene y usted se mete y viene problema. Cuidado con estas influencias que te están rodeando, esas amistades. Y usted decide que no quiere soltar esas amistades, sino quiere seguir. Y muchas de esas amistades lo han sacado a usted del camino del Señor. Hay consecuencias cuando nos vamos en direcciones opuestas. Pero Dios es misericordioso que te da otra oportunidad. Como le dio a Jonás, le dio otra oportunidad. Que no murió en aquella tormenta, sino que él usó la tormenta para llevarlo al propósito de Dios. Muchas tormentas están llegando a nuestra vida porque no escuchamos a Dios y Dios está tratando de llevarte al propósito que Él tiene para contigo, para que lo escuche. ¿Sabe cuándo yo escuché a Dios? Cuando me acusaron de 4 asesinatos, intento de asesinato, me dieron una fianza de $7 millones. Escucha mi testimonio en YouTube. Y me querían condenar a 305 años de cárcel. Y cuando cierra la reja de la máxima seguridad de la prisión donde me pusieron, cuando cerró la reja, entonces como que se me pararon los oídos. Me parecía el hijo pródigo que hasta que no deseo comer de las agarrobas, de los cerdos, no se le abrieron sus sentidos. Allí me puse a pensar que todo lo que yo había hecho, la energía que puse y las horas y el tiempo en el mundo de las drogas no produjo nada en mi vida y puso en peligro a mis seres queridos, a mi mamá, a mi hermano. Pero bueno es Dios que yo estaba metido en la boca del pez de una cárcel. Alabado sea Dios. Estaba como Jonás en el estómago, en el vientre de una ballena, pero la ballena mía se llamaba una cárcel. Escuche mi testimonio, El Hombre de Macedonia, en YouTube. Pero ¿sabe qué? 7 meses estuve preso. Y como el pez, la cárcel me vomitó. ¡Pum! Salí a la calle. ¿Sabe lo que Dios me está dando? Otra oportunidad. ¿Para qué? Para traer gloria a su nombre. ¿Cómo? Predicando. Siendo una influencia, dando testimonio, tocando las vidas con el poder de la palabra de Dios. ¿Jonás tuvo que pasar por todos esos dolores? No, pero ¿sabe cómo somos el ser humano? Jonás, nosotros quizás hemos sido un Jonás en alguna área de nuestra vida, estoy seguro que sí, yo he sido un Jonás, haciéndolo a mi manera. Yo he sido un Jonás. Pero gracias a Dios que es un Dios de nuevas oportunidades.
Mi alma te alaba, Dios que vive. Hoy Dios te quiere dar una oportunidad para que tú puedas equilibrar y calibrar tu instrumento de navegación espiritual, que quizás pusiste la dirección opuesta a la dirección que Dios te dio y ahora andas navegando hacia otra dirección que Dios no te llamó. Estás haciendo una asignación que Dios no te llamó a hacer. Estás afectando a la gente de tu casa por causa de tu rebelión y tu desobediencia. Dios no es un Dios que nosotros lo usamos para peticiones solamente. Dios quiere estar envuelto en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida Él quiere estar envuelto. No le podemos decir, Señor, yo quiero que tú me sanes, pero en esta área te pido que no te metas. No te miscuya en este plan que tengo. No, no, no. O metemos a Dios completo en nuestra vida o lo dejamos fuera. No hay términos medios. Yo quiero a Dios, pero ¿sabes? Por encimita, superficialmente para sentirme bien. Me gustan las canciones en el templo. Me gustan esas canciones que cantan. Y me gusta el ritmo de las canciones, y la música y los aplausos. Me gusta todo eso, el amor de los hermanos. Pero yo vengo cuando yo quiera ir al templo y yo hago las cosas que yo quiera hacer y yo quiero participar de las cosas que Dios, de donde Dios me sacó del mundo y quiero hacer esto y aquello. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, le decimos, mira, vengo aquí, Señor, con mis virtudes y con mis defectos, con mis imperfecciones. Hay cosas del mundo que me gustan, pero yo sé que yo necesito un Salvador. Vengo arrepentido delante de ti pidiéndote perdón para que tú me hagas una nueva criatura. Y cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios te hace nuevo. Empieza a desechar esos deseos que tú tenías exteriores que no tenía que ver con Dios. Dice que él fue predicando de un día, entró. Luego de pasar por el momento difícil, oró, Dios lo escuchó y lo llevó a su asignación, a la asignación que debió escuchar desde el principio. Pero como dije antes, a veces tenemos que atravesar esos momentos para que, si no la escuchaste la primera, la segunda va a estar muy bien escuchada. Me acuerdo cuando mi mamá me decía a mí, cuando yo estaba en desobediencia de niño, me contaba. Uno, estate quieto. Yo sé que hay 2 o 3 personas que están sintonizados conmigo, que sus papás hicieron lo mismo. Hacían algo de desobediencia y su papá decía, 1, estate tranquilo. 2, porque la tercera, era el juicio. Era el golpecito. Era el jamaqueo. ¿Sabe para qué? Para alinearme a la obediencia, porque lo mejor que quería mi mamá era el bien para mí. Pero el niño desde niño ya anda tratando de competir con sus papás y desafiarlo. Hay unos niños por ahí y unos jóvenes que me están escuchando. I love you. Pero te tengo que decir, honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre esta tierra sean alargados sobre tu vida. Alíñate. Calibra tu GPS, tu GPS. Alíñate con lo que tus padres te están enseñando, el ejemplo que te están dando, para que te evite las tormentas de la vida y vayas a la dirección del propósito de Dios para ti. Hoy le hablé a la esposa y al esposo y estoy hablando también a los hijos. Hello, alíñate, hijo. Mi mamá me contaba 1, pórtate bien, 2, y a la tercera, unción de Dios. Venía el jamaqueo para que Tito, que me dicen a mí cuando chiquito, me alineara. Así es. ¿Sabe? Jonás predicó. Dice la palabra del Señor. Y quiero leer esto. Que dice que él hizo proclamar y anunciar en Nínive el mensaje de Dios. Y cuando la gente escucharon que venía el juicio de Dios, destrucción sobre esa ciudad, las personas inmediatamente reaccionaron al mensaje. Ahora,
quiero hacer un paréntesis. Ya nos vamos, ya nos vamos. Dicen los historiadores, los teólogos, en la palabra dice que Jehová dijo que ahí había 120,000 personas y animales que él no quería destruir. Dicen los historiadores que habían cientos de miles de personas en esa ciudad, a la cual Jonás estaba rehusándose llevar un mensaje de rescate, de salvación, de no ser destruidos. La pregunta es, en el llamado que Dios te ha dado, ¿qué mensaje Dios tiene en tu espíritu que te ha dado? ¿Qué capacidades y don y talento Dios te ha dado para alcanzar cientos de personas, miles de personas, y tú estás rehusando hacer ese llamado? Yo le estoy, mire hermano, usted sabe por qué yo me he extendido. Porque hay gente que me está escuchando donde Dios quiere alinear su GPS, su instrumento de navegación espiritual, para que se alinee el propósito de Dios. Porque como decía el evangelista Gigi Ávila, Cristo viene pronto, para que el converso se alinee al plan de salvación, para que el apartado regrese a casa. Cristo viene pronto. Oiga, él se estaba rehusando a hablarle a cientos de miles de personas en Nínive, simplemente por un egoísmo, porque a él no le parecía a los de Nínive, porque la historia dice que ellos eran crueles. Y dicen los historiadores que en esas guerras que hacían, dicen que ellos eran malvados, que torturaba a la gente. Que esa gente cuando entraba en guerra con otras naciones, las destruía, pero hacían una maldad tremenda, eran idólatras, eran malos. Pero aunque eran malos, idólatras, crueles, Dios los quería salvar. Como Dios quiere salvar a esta humanidad, aunque sea como sea, que rechace a Dios, sean crueles y haya crímenes y matanzas y guerra. Dios quiere salvar porque ama incondicionalmente al mundo. Por eso envió a su único hijo, para salvación a las naciones. Ese es el plan de Dios. Su amor es tan grande. Su amor fue expresado en una cruz por un hijo que no había cometido pecado. ¿Quién de nosotros va a una corte y ahí encuentra a un jovencito que lo están acusando de asesinato y le van a dar pena de muerte? Y usted entra con su hijo y le dice: su señoría, un momento, quiero tomar mi hijo y que cumpla la condena de ese muchacho y que ese muchacho viva. Ningún padre hace eso, ni usted, ni yo, ni ninguno. Da a su hijo por otro joven que cometió un crimen de muerte. Nadie hace eso. Pero Dios lo hizo. Y dio su único hijo para salvación. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te alaba a Dios. Paréntesis. Oiga, Jonás, ¿cómo hizo eso? Cientos de miles de personas, sin equipo de música, sin grupo de alabanza, sin luces, sin bocina, sin micrófono. Me imagino Jonás de esquina en esquina, de grupo en grupo, diciendo: el Señor viene a destruir este lugar, pero arrepiéntese de sus maldades. Y ese grupito de gente, me imagino, de cientos de personas, arrepentido, ahí se movía a otra esquina de la ciudad, y así estuvo de cada esquina anunciando, viene destrucción sobre esta ciudad, pero arrepienta de sus males y Dios los perdonará. Escuche esto. Dice que llegó la noticia al rey de Nínive
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, el rey de Nínive, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, por mandato. Esto no había opinión. Por mandato del rey, escuche bien. Y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá él? O sea, de su juicio. Dice, ¿quién sabe si se volverá? Y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabe lo que hubo allí? Avivamiento por causa del arrepentimiento. Una de las predicaciones más grandes de la historia de la Biblia, donde se le predica a cientos de miles de personas y empezando desde el rey para abajo, los niños como los ancianos y hasta los animales se arrepintieron. El pueblo de Nínive se puso en cilicio, de luto, mostrando arrepentimiento. Esta es una de las campañas más grandes en la historia de la palabra de Dios. Uno de los movimientos más poderosos en la historia de la palabra, que un profeta predica y anuncia el mensaje de Dios y la gente se convierte de su mal camino. Aleluya. Y Dios los perdonó. Voy a orar. Voy a orar. Voy a orar en estos momentos. Con esto cierro. Sé que nos hemos extendido, pero amado hermano, le quiero decir una cosa. A veces apagamos el live stream porque ya llevo escuchando 30 minutos, 20 minutos de mensaje, o llevo una hora y eso es mucha predicación y lo que hacemos es ir a ver una televisión, poner una película que no edifica y apagamos un mensaje que Dios quiere traer para restaurar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu vida, tu relación con Dios. Quiere salvarte, quiere reconciliarte. Estamos en un tiempo donde hay una pandemia, donde nos está cerrando en nuestras casas. Y es un tiempo especial para que nosotros nos podamos conectar con Dios, los que estaban desconectados. Para que podamos alinearnos nuestro GPS espiritual con el propósito de Dios para nuestras vidas. Este es un tiempo donde Dios quiere traer un grande avivamiento, aunque la pandemia ha matado a muchas gentes. En medio de esto, el Señor ha levantado predicadores a través de las redes sociales, casi 24/7, para llevar un mensaje en todas partes del mundo. Aunque yo creo firmemente que Dios no envió este virus, creo que Dios está aprovechando este tiempo para que los que están en casa restauren relaciones con sus seres queridos, esposa, esposo, con sus hijos. Tiempo que había sido desperdiciado y mal invertido en no pasar tiempo con los que amamos. Tiempo para meternos en oración y en la palabra. Tiempo que perdimos haciendo otras cosas que no eran edificantes. Pero está bien, yo entiendo que mi trabajo es regar la semilla y que deje que Dios, el Espíritu Santo, traiga convicción y el Señor haga crecer esta semilla en el corazón de las personas. No ha habido predicador en nuestra historia ni en la historia pasada que trajo un mensaje de arrepentimiento donde cientos de miles de personas se arrepintieron y se volvieron a Dios. Pero nosotros, la iglesia, hemos sido llamados para hacer una revolución espiritual en el mundo entero.
no para que se salven cientos de miles. Como somos el cuerpo de Cristo, estamos asignados en diferentes lugares en el mundo para hacer una revolución espiritual con un mensaje que le diga: Cristo viene pronto, te ama y te quiere salvar y rescatar. Y que venga una revolución espiritual en el mundo entero, donde cientos de millones de personas se arrepientan y Dios lo salve. Yo quiero que usted ponga su petición ahora mismo. Escríbala. Quizás usted está pidiendo petición por alinearse nuevamente en el propósito de Dios porque tenía un llamado sentado. Escríbalo. No tenga temor. Escríbalo. Quizás usted pone una petición por restauración en su casa porque su casa no está bien. Su relación con su esposo, esposa, con sus hijos no está bien. Escríbalo. Yo voy a orar. Y aunque yo termine de orar aquí, yo siempre leo las peticiones y oro por ellas si no las pude captar cuando usted la estaba escribiendo. No se preocupe. Pero lo más importante es que Dios va a ver la intención de su corazón, que usted quiere calibrar su GPS espiritual. Su instrumento de navegación espiritual usted la quiere alinear con la palabra de Dios, con la dirección donde Dios lo quiere llevar. Aquí hay personas diciéndome: pastor, dele y no pare. Vamos a usar prudencia. Pero quiero tomar este momento para que... Quiero tomar este momento para orar. Quiero tomar este momento para orar. Quiero tomar este momento. Ponga su petición en estos momentos. Hay personas pidiendo oración en estos momentos por familia. Dios tiene el control. Como dice nuestro hermano Samuel Hernández, ministros que quizás por alguna situación en la vida cayeron en pecado, la gracia de Dios es más que suficiente. A ti te estoy hablando. Los dones y los talentos son irrevocables, dice Romanos 8:29. Vuelve a alinearte. No le creas las mentiras al diablo y la gente que el diablo usa para decirte: ya no será igual. La gracia de Dios te levanta de tu caída. La gracia de Dios te afirma en la dirección correcta. La gracia de Dios te levanta para que prediques con poder. Porque nunca fuiste ni tú ni yo lo que hicimos en las manos de Dios. Fue la gracia de Dios que nos ayudó. Y que hasta hoy nos tiene parado y nos ha dado éxito en el ministerio. Fue su gracia. No fue su intelecto, no fue el mío, no fue tu conocimiento ni el mío. Fue la gracia de Dios. Fue el poder del Espíritu Santo de Dios actuando en nosotros. Ministro que me escucha, la palabra dice que Dios le habló al profeta Jonás por segunda vez, queriendo decir que no lo destruyó en la primera vez que él desobedeció, sino que volvió a llamarlo otra vez. Hoy Dios te está llamando, ministro, mujer, hombre de Dios, joven de Dios. Te apartaste de la iglesia con llamados poderosos de adorador, de cantar. Que Dios te llamó con llamados poderosos para predicar. Regresa. Alíñate con el propósito de Dios. Gente apartada, regresa a los brazos de Dios. Gente inconversa, entrega tu vida a Cristo en esta hora. Escríbelo, hay gente escribiendo sus peticiones. Voy a dar unos minutos más. No tenga temor, o puede ir a mi Messenger y escribir su petición. Pero Dios quiere que nos alineemos con Él. En el nombre de Jesús, Padre, este vaso de barro que sigue siendo formado por ti, trajo un mensaje del cielo
que tú me permitiste dar con mis virtudes y mis defectos. Hay personas ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, que tú estás trayendo convicción a corazones. Ese matrimonio que Dios me mostró, que estaba al punto del divorcio, y ahora mismo están llorando, están tomando la decisión a restaurar su casa. Y sus hijos, y los hijos de sus hijos por generaciones serán bendecidos por esa decisión que estás tomando hoy. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, tu amor incondicional está abrazando a las personas, tocando esos corazones dolidos. Personas que están apartadas porque fueron heridos regresan a los brazos de Dios nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, sigue tocando corazones, sigue tocando, sanando corazones, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, personas están siendo levantadas. Personas están tomando la decisión ahora mismo de alinearse a tu voz. Padre, en el nombre de Jesús. Dios tiene el control. Padre, en el nombre de Jesús. Oro por la familia de este hermano que pidió petición. Trae restauración. Levanta en el nombre de Jesús. Trae reconciliación. Trae salvación. Toca las vidas de cada miembro de esta familia, Señor. Para que tenga un encuentro poderoso contigo, Señor. Para que, Señor, tú hagas la obra en ellos de una manera sobrenatural. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Personas orando por una pastora. Yo oro por esa pastora en el nombre de Jesús. Fortalécela, ayúdala. Si está pasando por un momento de dificultad, Señor, abre puertas. Levanta esta pastora, sosténla con la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra a ti, Señor. Padre, yo te pido ahora mismo por los inconversos. Si hay gente inconverso que dice yo quiero entregar mi vida a Jesús, una oración de fe es todo lo que necesita. Repite conmigo esta oración. Si decides aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra a mi corazón y cambia mi vida. Escríbeme en el libro de la vida. Y ayúdame de ahora en adelante caminar contigo hasta el final. Gracias por el sacrificio de la cruz y por tu amor incondicional sobre mi vida. Si creíste en tu corazón y confesaste con tu boca en fe, hoy eres un hijo de Dios. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Un pastor y una familia en Cristo que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Aquellos que están apartados, amado hermano, hermana que me escucha, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname, me desvié del camino, tomé la dirección equivocada, pero regreso a casa. Regreso a tus brazos, sabiendo que no me quieres hacer un jornalero, sino que yo soy un hijo de Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria, honra a Dios. Le bendecimos en el nombre del Señor. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 2 de la tarde, hora de Colorado. Nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook, que está abierta para todos, es pública. No necesita que yo lo agregue porque está pública. Nos puede seguir en Instagram y en YouTube. Se puede suscribir a nuestro canal de YouTube para escuchar los mensajes. Le bendecimos en el nombre del Señor. Dios tiene planes poderosos para ti.
Dios está en control de todas las cosas y te va a llevar a la dirección siempre del éxito. Que Dios te bendiga.